En primer lugar, yo creo que Roberto Balcázar no ha muerto. Él era un hombre arte y las artes no mueren, viven a través de su forma y las expresiones que en vida le dieron. Así que yo recuerdo a él por lo menos en 3 dimensiones, en la humana, un increíble ser humano, como catedrático único y además como creador, como incentivador de la creatividad. No conocí antes otro mejor que él. Lo que más me impresionó de él fue la pasión que tenía por enseñar. Él no escatimaba poniendo ejemplos, mostrando fotografías, mostrando pinturas en cada una de sus clases, y eso en verdad entusiasmaba a los alumnos y lo hacía a uno reflexionar más allá inclusive del plano simplemente de la fotografía, de lo que eran las clases, ¿no? Porque él ponía ejemplos diversos, él apelaba mucho a pintura o a la arquitectura, a otras formas, y no solamente a la fotografía en sí, inclusive a la filosofía, y traía ejemplos diversos de lo que se entendía el arte desde la antigüedad, básicamente, los griegos. Te ponía muchos ejemplos de cómo no tomar fotografías y cómo sí. Por ejemplo, te decía, desde la época de los griegos, el par no es un buen número para tomar, entonces hazme impares, ¿no? Entonces, eso era lo que más me impresionó de Roberto. Desde un concepto de la pintura, él nos aconsejaba que busquemos conocimiento en los estilos de los pintores, y el tener no solamente el conocimiento, sino experimentar en aquellas formas nos hacía tomar mejores fotografías o buenas fotografías. Me marcó mucho la forma en que él nos hacía buscar la creatividad. Ya lo que me decía y que se me quedó muy grabado fue, al principio, cuando vos buscas un cuchillo sin cabo y sin el asa en tu mente y comenzás a dar todas las opciones necesarias hasta que llega un momento que tu mente ya no te produce más nada y no puedes sacar más ideas respecto a lo que te le estás pidiendo, en ese momento es cuando se produce la creatividad. Entonces la creatividad viene cuando nosotros ya hemos acabado con todos los recursos que tenemos en nuestro cerebro, y ahí comenzamos recién a dar pie a nuestra creatividad. Y eso para mí fue una lección de vida. Me enseñó que no hay que quedarse con la primera opción, sino hay que buscar 1, 2, 3, 4, y creo que la 150 va a ser la fotografía rara, extraña, fuera de foco, fuera de lo normal, que es lo que te hace la diferencia. No hay una persona que sepa más de creatividad que Roberto, no solo en la fotografía, sino que en todo tipo de arte. Gracias a él yo aprendí a arriesgarme, a poder tomar una fotografía de una forma diferente, de buscar un ángulo que pueda significar en otra persona, de poder lograr captar una emoción de una forma diferente, incluso en un retrato, en una foto de paisaje, aprender a no encasillarme en lo normal, sino que poder buscar y moverme, y si tengo que agacharme, y si tengo que mirar otro ángulo, y si tengo que subirme a algo, o sea, aprender a tomar riesgo y poder lograr en otra persona lo que él logra, incluso lo que él logra de poder mostrar algo distinto. Como docente de Roberto, una persona especial, sin límites, loco, un artista, ¿no? Un artista de esencia, ¿no? Con él experimentamos varias situaciones, ¿no? Cada clase era algo diferente, siempre era algo nuevo, siempre cargado de mucha energía, mucho color, mucha sensibilidad por la vida, ¿no? Entonces, y por el arte, obviamente. Él era una persona muy sensible al arte, a la vida en sí, tenía una visión de arte increíble. Él veía arte en todo, ¿no? El arte existe en todo, o todo es arte, ¿no? Básicamente, él me decía, tú puedes ver una piedra y esa piedra, si tú quieres, la puedes convertir en arte, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que él me dijo, ¿no? Entonces, eso se me quedó grabado en la cabeza. Él permeaba de arte todas sus propuestas. Entonces, era una persona que te movía mucho a que seas curioso y a que busques
conocer acerca de muchas disciplinas. Él pensaba que eso te iba a convertir en un mejor arquitecto, psicólogo, dentista, fotógrafo, lo que sea, lo que te dediques. Todo era una anécdota y todo era una inspiración con él. Todo era moverte el tapete, nunca estabas caminando sobre algo seguro, porque él se encargaba de que tú aprendas a mirar las cosas de diferentes ángulos. Entonces, si la mirada era a la altura de los ojos, él te hacía agachar, te hacía parar, dar la vuelta, mirar las cosas desde otro ángulo. Y lo que a mí me gustaba mucho, que tenía mucho bagaje y mucho fundamento para enseñar. Entonces, no solo era la experiencia, sino también el conocimiento artístico, teórico. Entonces, esa mezcla entre la creatividad y la capacidad de mezclar entre los conocimientos técnicos y la parte creativa, para mí eran asombrosos. Creo que era una persona muy, muy creativa y muy hábil para enseñar. Bueno, una situación que tal vez hemos experimentado todos los alumnos en clase es que para nosotros lo bonito para él era feo. O sea, lo feo para nosotros, para él era bonito. Entonces, muchas veces en clase uno llevaba un material que se esforzó, que lo hizo todo posado, y cuando uno va a clase, él le decía más de lo mismo, ya esto no funciona. Entonces, de ahí nosotros, principiantes, tal vez en un diplomado, no lo conocíamos muy bien a Roberto, tal vez no sabíamos quién era, y nos poníamos a investigar quién era, pues, ¿no? Y nos topábamos que era un artista. Entonces, de a poco ya nos fue transmitiendo lo que ya él cómo pensaba y cómo a uno lo hacía ser libre de su forma de pensar para ser creativo y ya no seguir con lo mismo que ya uno viene haciendo y cometiendo esos errores. Creo que la sensibilidad que uno encontraba al pasar las clases con él es lo que hace que el trabajo que él te enseñaba era tan impactante. Él era fantástico. Él hacía muy bonitas sus clases porque tenía muchas experiencias. Yo creo que el común de los alumnos de Valcárcel coincidimos en que él era un hombre que promovía la creatividad. Por ejemplo, él decía, a nosotros nos dio un trabajo que decía, quiero que me hagan un retrato, pero que no sea retrato. Si me sacan la fotografía de la abuelita, que usted le quiere mucho, de su hijo, del jean, del horizonte, los aplazo. Quiero algo que mis ojos no hayan visto, que sea una novedad. Así que quiero un retrato que no sea retrato. Fantástico. Entonces nos aventuramos a buscar retratos que no sean retratos y fue espectacular el resultado. La foto o no foto, esa era como que hay que hacer una foto que no sea una foto, hay que hacer un desnudo que no sea un desnudo, había que hacer una foto de un niño que no sea un niño. Esa contradicción hasta ahora marca, y la foto o no foto sigue siendo una frase que me viene a la cabeza y al corazón muy seguido. Si estás mirando un atardecer hermoso, darte la vuelta y ver qué hay atrás, porque a veces lo más importante de una situación fotografiable no está en lo que uno cree es el sujeto más importante, sino puede estar en otros lados. Entonces, aprender a darte la vuelta y mirar las cosas desde otro punto de vista. Una de las frases que nos marcó a todos fue hacer la foto, no foto. ¿No? En aquel tiempo nosotros estábamos tratando de adquirir la mayor cantidad de conocimientos para hacer una buena foto, y cuando creímos que ya teníamos todos aquellos conocimientos para hacerlo, justo él viene y nos dice, vamos a sacar la foto, no foto. Y eso nos cambió todo, ¿no? Porque pudimos experimentar de una forma diferente hacer fotografías. Si van a sacar una fotografía de un pato, saquen un pato, no pato. No la entendíamos al principio, pero eso quería decir de que no saquemos la fotografía que millones de personas han visto, que sean diferentes. Entonces, si vamos a sacar un pato, tenemos que buscarle el ángulo hasta que encontremos el que despierte la creatividad en nosotros. Entonces, esa fue una de las frases que tal vez acuñó en mí para poder sacar fotografías distintas a las muchas, ¿no?, que hay en el mundo. Sus frases que tiene él son bastante comunes, que es la foto no foto, que no copies todo lo que había en tu entorno, sino que innoves y que trates de hacer las cosas distintas.
que tampoco no uses el formato de una cámara que te da unas ciertas dimensiones, sino que hagas tú tus propios formatos para poder ser único, digamos, en lo que quieres representar. Nos enseñó a ver que la fotografía no era solamente una imagen recortada, porque fíjense ustedes que el tubo que toma la imagen es circular, el ingreso es circular, la vida es circular, el cosmos es circular y la fotografía rectangular. ¿Por qué será? Él nos dijo, nos hizo el desafío, averigüen pues por qué es. Y la verdad que el motivo es solamente comercial. Es porque es un recorte de la realidad. El ojo ve en círculo. Y lo que nosotros imprimimos y tenemos en la fotografía es un rectángulo, o sea que es un recorte de la realidad. Y él decía que para que esa realidad sea mejor debe transformarse en un ícono. Y ese ícono debe comunicar, y atrás de la imagen y del ícono tiene que haber todo un mensaje. Por tanto, la fotografía se transforma en un arte. La otredad era su frase favorita, ¿no? Entonces, no sigamos con lo mismo. Hay otra cosa, buscala, traela, mostrárnoslas aquí. Quiero ver eso, ¿no? Roberto no le tenía miedo a lo raro, más bien lo buscaba. Y para hacer eso tenés que ser valiente, ¿no? Porque lo raro es algo que la gente no está acostumbrado a experimentarlo. Y cuando no estamos acostumbrados a algo, cuando no conocemos algo, generalmente le tenemos miedo, y a lo que le tenemos miedo, pues o lo rechazamos o empezamos ridiculizándolo. Entonces él no le tenía miedo a lo nuevo, buscaba lo extraño, y ahí encontraba pues soluciones tan originales como su obra lo demuestra. Algo que al principio era como, me quedaba sorprendida, era que cuando un trabajo no le gustaba, repetía una frase de no me aburras. Entonces era como, no me aburras porque me estás dando algo reiterativo, repetitivo. Entonces esa era una manera de decirte que no le pusiste el suficiente empeño a tu trabajo para aplicar lo que él te estaba enseñando. Roberto nos pedía los materiales, el trabajo que nosotros presentábamos, y cuando él veía una fotografía que no le parecía, decía esto es aburrido, esto no me inspira, no me dice nada. Entonces hoy por hoy cuando veo una foto o cuando tengo la oportunidad de tomar una fotografía, siempre pienso en ese concepto, ¿no? Esto es aburrido, esto es lo que queremos ver. Sí me hace mucho recuerdo a él. Ñoño, esa era una de las palabras que siempre nos decía, ¿no? Y que dejemos de lado ese tipo de fotografías ñoña, era algo que siempre nos lo repetía. Eso ya se hizo. Era una típica frase de él, eso ya se hizo. Y era una frase que él la decía no jactándose de sus grandes conocimientos de arte, ni mucho menos, sino para retar a las personas, por un lado, a que estudien un poco lo que ya han hecho otros artistas, otras personas, otras propuestas, porque esa frase él la decía también en todas las universidades donde dictaba materias en arquitectura, etc. Él entendía que era muy difícil encontrar una solución perfectamente original, pero también creía que no se podía copiar literalmente, ¿no?, lo que otras personas habían hecho. Había que adaptarlas a las situaciones y a las necesidades de cada proyecto. Entonces Roberto es una persona que decía, por un lado eso ya se hizo, y por otro lado decía, después de la idea número 50, después del intento número 50 por resolver un problema, ahí aparecen las ideas más interesantes. Él siempre decía, salgan de lo normal, de lo cotidiano, rayar lo normal, hacer una foto no solamente es contar con un buen equipo. Uno podía sacar una foto con un celular, pero es el ojo el que captura esa emoción en la persona que lo está viendo. Es poder lograr tocar sensaciones, digamos, en el otro. El poder ser diferente, ser único, exagerar lo normal y salir de lo que todo el mundo espera que uno sea. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer trabajos comunes, ¿ya? Entonces él siempre criticaba eso, que tenemos que ser diferentes, que tenemos que
ver las cosas de otra forma, ¿ya? Ser más profundo al momento de tomar la fotografía. Abrió la mente de muchos de los compañeros, especialmente la mía, cuando él decía que busquemos lo extraordinario en las cosas simples, ¿no? El tener que ver de otra manera las cosas, creo que me ayudó personalmente mucho. Aprendí a que no basta ver lo que se ve, sino que también hay, como digo, detrás de eso, buscar eso extraordinario en la simplicidad. Eso yo aprendí y creo que ha sido un reto para mí el hacer cosas espectaculares, como él decía. Quiero fotos espectaculares, quiero fotos fuera de serie, fuera de esta realidad. Es un reto entonces el buscar esa espectacularidad en la realidad. Él decía que a veces con la fotografía podíamos incomodar y eso era un mensaje, así que transmitamos ese mensaje. Si se incomodan, si la foto salió mostrando algo que no era así, o sea, ustedes tienen que aprender a transmitir un mensaje y no importa si hay que incomodar a las personas, pero ese es el arte que tenemos que mostrar al mundo. Una de sus frases es: todos tenemos un artista dentro, solamente que no lo sabemos sacar. Y él me enseñó a ver el mundo de forma artística, de forma extra de lo que ve las personas normales, como se dice. Él, por ejemplo, decía: ¿quién tiene la mejor cámara? Y todos pues nos ufanábamos de los últimos modelos. Y él tenía una camarita Michi y tenía mejores fotografías, porque decía que la fotografía se crea en la imaginación. Lo demás la hacen las máquinas. Por tanto, lo principal es la comunicación, es la imaginación. Entonces, la vida es distinta después de Valcárcel, porque Valcárcel no solamente era un profesor, sino era un mentor, era un inventor de nuevas cosas. Gran Valcárcel, gran Valcárcel. Nos dijo una vez que no importa la cámara, lo que importa es el fotógrafo. En ese entonces yo no tenía una gran cámara, tenía una cámara que no podía configurar manual, era una cámara sencilla, y con esa logré buena foto, ¿no? Y como decía él, una no foto. Aprendí mucho a utilizar todos los recursos que tenía, ¿no? Un reflector, ponerle un filtro, una cámara, un objetivo 50, un 18-55, a sacarle el jugo y sacarle el provecho a los pocos recursos. Hay una frase que me gustó mucho y que la anoté en mi cuaderno, la tenía ahí, la revisaba cada tanto. Es que la realidad en realidad es una construcción y por tanto puede reconstruirse. Él decía también que la realidad era una confabulación de un grupo de personas que se ponían de acuerdo en algo y lo llamaban cultura. Entonces, como nosotros mismos habíamos creado esa realidad, teníamos también la libertad y el derecho de reconstruirla. Era un personaje especial, único, que generaba una suerte de intimidación. Él tenía una forma de mostrar y de decirle las cosas a su estilo que no necesariamente uno está acostumbrado. Imponente en el sentido, y era potente su discurso, porque le ponía demasiada pasión, le ponía mucha pasión, y era por supuesto un gran maestro para comunicar. Comunicar en fotografía no es fácil, sin embargo él lo hacía con vehemencia, lo hacía con mucha energía, donde era imposible que sus clases pasen, digo yo, desapercibidas o haya una suerte de ser medio monótono. Era muy dinámico en clase. Roberto enseñaba de manera muy apasionada. El tiempo en sus clases era como que se detenía, no sentías que estabas con la carga de estar aprendiendo algo nuevo. Él le ponía tantas ganas y tanta pasión a lo que enseñaba y era tan ordenado para hacerlo que era un gusto. Sus clases, cuando acordabas, habían pasado 3 horas y ya era hora de
de irse a la casa y te quedabas con hambre de más. Desde que él entraba a clase hasta que finalizaba, no perdía el tiempo porque no le gustaba perder el tiempo, tampoco hacértelo perder a vos. Entonces, él cada segundo en su clase te enseñaba algo, aprendías algo, siempre como que aprovechaba al máximo el tiempo que se le daba en clase. Roberto era un personaje. Yo no había tenido clases con él, tenía compañeros que ya lo conocían por la universidad. Desde el primer día que ingresó, él se hace notar muy relajado, descontraído, peloncito, con su colita, serio. No me digan profe, no me digan profesor, solo díganme Roberto. Después, como catedrático ya enseñando su materia, una persona estricta, muy correcto, sus clases muy bien preparadas. Bueno, Roberto Valcárcel fue la primera materia que tomamos dentro del diplomado, era retrato y creatividad, si no me equivoco, y fue un shock, porque fue entrar a la primera clase y lo primero fue la personalidad de él, ¿no? Que era tan brillante y ensordecedora y diferente al resto, así que fue todo un shock conocerlo en clases y dando su primera clase. La primera vez que lo vi al docente Valcárcel llegar medio loco, así con sus pantalones anchos, sus zapatos rojos. Es un loco, o fue un loco él, pero un loco correcto, justo. El que no presentaba la tarea, bueno, tenía su nota. Y no importaba si era un fotógrafo reconocido, si no tenía la perspectiva de la tarea, le ponía la nota que tenía. Una vez llegué atrasado precisamente en la primera clase y bueno, como era tan puntual, quedé fuera de clase. De Licen Roberto, recuerdo de que en su materia era bastante peculiar por su carácter, ¿no? Nosotros como estudiantes principiantes, algunos que ni siquiera éramos fotógrafos, inspiraba hasta miedo. Pero tal vez ese miedo se fue convirtiendo a la larga ya en confianza porque nos despertaba la creatividad con la peculiar característica que tenía. Entonces hay recuerdos buenos y graciosos de Licen Valcárcel. Bueno, de Roberto recuerdo muchas cosas lindas. Recuerdo que fue la primera clase que tomé en el diplomado, era la clase más esperada, era también el docente más respetado y temido, si vale el término. Siempre sus clases eran innovadoras, diferentes, llenas de mucha información. Él compartía mucho sus conocimientos, todo su recorrido en su experiencia artística que había tenido realmente, creo que la pudo transmitir hacia los estudiantes. Sus clases eran realmente desafiantes. Aprendí muchísimo, aprendí a abrirme a las críticas, realmente él era muy duro con las críticas, pero también era un espacio seguro de aprendizaje donde justamente estabas con un maestro, ¿no? Que te iba a hacer críticas realmente constructivas, te iba a ayudar a poder ser un mejor profesional. Cuando él te explicaba algo, tenía su manera de explicártelo. Entonces te hacía pensar, te hacía que vos razones, que vayas más allá de lo que ves, que puedas expresar más allá de lo que estás acostumbrado a ver en otros lugares. En una ocasión era la idea de un frasco de perfume. Tenías que vender, ¿qué venden los perfumes más allá de la fragancia? También es la imagen. Entonces pensar en que no solamente es un frasco redondo, cilíndrico, sino que vas más allá de eso, ver qué más podés hacer. Una de las cosas que a mí más me impactó de sus clases era el tema de redefinir los problemas. Realmente nos cerramos mucho a una sola solución y él convertía los problemas de una sola solución, hacerme un retrato de alguien, en un problema de tipo B, abierto, de múltiples soluciones. Con él sí empecé no solamente a ver el punto de la foto, cómo tomar la foto, ¿no? Sino también a qué tomar la foto y esa foto a qué tipo de lenguaje correspondía, ¿no? Porque él incidía básicamente en eso, o sea, me estás trayendo una foto descriptiva, apelativa, expresiva, metafórica,
¿Qué quieres mostrar con esto, no? Si es descriptiva, ok, esto lo llevamos para el National Geographic. ¿Será candidata para el National Geographic? O, ok, esta es apelativa, pero ¿será que con esto apela realmente a que consuman ese producto? ¿No? Y por el otro lado, el metafórico, que a él también le encantaba mucho, ¿no? Que, a ver, mostrame qué es lo que hay que entender detrás de aquella fotografía. Él te enseñaba, te decía, estas son las técnicas acá. Estas son las técnicas, estas son las reglas, ahora quiero que las rompan. Entonces tenías que ir pensando, ¿qué puedes hacer para romper las reglas? Algo más, algo que te lleve a ser único. La otra situación que nos hizo aprender mucho fue que siempre nos daba trabajo, siempre nos daba tareas. Y nos tenía todas las semanas pensando mirando diferente, mirando el ángulo, mirando las luces, mirando el color, lo que él nos pedía. O sea, todo el módulo nos mantuvo atentos. Bueno, de Roberto como docente recuerdo mucho lo estricto que era a la hora de pedir los trabajos y de enseñar, pero también recuerdo que nos alentaba mucho a abrir nuestros horizontes en cuanto a los conceptos, en cuanto a las perspectivas, en cuanto a nuestra manera de ver las cosas. Y a veces iba por la avenida, iba pensando en la tarea. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Entonces se me ocurrió, estaba en una movilidad y las ventanas, y cerca del mercado había una señora vendiendo fruta. Entonces estaba justamente ese día, estaba lloviznando un poco y estaba en la ventana y la llovizna y me generó gotitas de agua, pero que yo podía ver reflejada la imagen. Entonces eso, ver más allá de lo que usualmente vemos. Siempre que él pedía una tarea decía, a ver, tráeme algo diferente, no me traigas la foto de tu perrito, de tu gatito, ¿no? Mostrame otra cosa, mostrame algo diferente. Una anécdota muy interesante que recuerdo como la más, digamos, impactante, fue una tarea que pidió de autorretrato. Claro, todos habíamos llevado nuestros mejores fotitos con contrastes, con picadas, con contrapicadas, bueno, tratando de llevar la fotografía a un nivel interesante. Y me acuerdo que un compañero llevó una cosa que era muy rara, bastante oscura, que parecía ahí una especie de campanita. Y el propio Valcárcel se quedó pensativo y dijo, ¿quién ha presentado esta tarea? El compañero ahí atrás levanta su mano y dice, yo. A ver, explícame, ¿qué es esto? Y él le dijo, en realidad son mis amígdalas, me he tomado una foto, pero desde la boca para adentro. Le pareció espectacular. No escatimó elogios y le dijo, continúa, así, muestra otra cosa. Entonces, él era una persona que impulsaba mucho, ¿no? Era una persona bastante reflexiva, pero y también motivadora. Siempre mostraba los mejores trabajos y los peores trabajos. Entonces, la primera vez que mostró la serie de los mejores trabajos, me sentía orgullosa porque ahí estaban los míos. Y después, cuando presentó los peores trabajos, ahí también estaban los míos. Cómo él podía quedarse mucho tiempo en una sola fotografía y desmenuzarla, digamos, ¿no? Cada detalle de la fotografía. Cuando nos dio una tarea sobre expresión fotográfica, la primera foto que apareció en la pantalla fue la mía y me acuerdo que me escondí en la mesa porque dije, Auringa la va a criticar y la va a deshacer, y tal cual empezó, qué significa, qué piensan que es, a todo, ¿no? A todo el curso, qué piensan qué sienten ustedes cuando la ven. Y yo estaba escondida, yo dije, ay Dios mío, no, por favor, porque ahorita va a salir algo, y daba, no miedo, ¿no? Pero era una emoción de qué puede decir sobre uno, digamos, ¿no? Y la verdad que era un gran maestro, ¿no? Gran maestro de poder desmenuzar el detalle en la foto, en una sola foto, de encontrar muchas visiones en una sola foto. Una experiencia muy jocosa fue cuando presenté yo mi trabajo
y me dice, no, esta foto, más allá de tener creatividad o todos los puntos que él mencionaba, en la parte técnica está superpuesta, me dice, ¿no? Yo para salir del paso le digo, es que así la quería. Una más y te aplazo, me dijo. Entonces creo que ahí ya tuve con fuerza ya agarrar la creatividad de verdad. Recuerdo una vez que nos pidió que hagamos como trabajo práctico una serie de fotografías creativas. Y al momento de presentar el trabajo, él revisaba las fotos delante de todos y mientras iba pasando las imágenes, las iba comentando. Recuerdo que nos dijo, si van a presentarme fotos de atardeceres, mejor súbanlas a 5000atardeseres.com. Y en ese momento me dieron ganas de decirle que me había olvidado mi trabajo porque yo tenía ahí fotos de atardeceres y sentía así como que, no sé, como vergüenza de presentarle eso. Eso me impactó mucho, pero siempre lo recuerdo porque fue algo que me llevó siempre a ver más allá de lo obvio, ¿no? A tratar de buscar una fotografía que fuera diferente, que fuera más allá de lo que uno considera como merecedor de ser fotografiado o lo que normalmente fotografiaría. Fue algo que me impactó mucho. Era muy especial Roberto, una persona de repente media extrovertida, muy franca, muy directa, y te decía las cosas sin repujo y te las cantaba. Torpe para muchos, sin embargo una gran persona cuando vos llegabas a conocerla. Más de una vez me hizo repetir un trabajo que según yo estaba bien y al final me decía, no, te faltó esto. Una persona que no claudicaba en sus principios, una persona que era capaz de decir las cosas mirándote de frente y sobre todo una persona que era querendona de su gente y querendona del lugar donde estaba, de su terruño. Fueron muchas situaciones que pasamos con él, desde presentarle de repente alguna fotografía en la cual a él no le gustaba y él era muy directo en eso. No, él no se andaba con vueltas de adornarte una fotografía o de adornarte lo que te iba a decir. Simplemente él te decía que lo que no le parecía, no le gustaba de tu fotografía. Se salía del protocolo de lo que ya viene a ser lo que es tradicional a un docente. Hablaba con palabras criollas, no tenía miedo en expresar su punto de vista de él, de cómo enseñar. Era una persona diferente. Lo recuerdo que era directo en decir las cosas, en cómo transmitir su enseñanza. Era una persona que decía lo que sentía y no se callaba, ¿no? Él, pero como una persona muy inteligente y educada, digamos, tenía mucha manera para hacerte llegar lo que él estaba sintiendo a través de los trabajos que uno ejecutaba. Uno de los mejores recuerdos que tengo con el docente Valcárcel fue la forma en cómo él enseñaba, ¿no? Su genialidad para poder ilustrar las clases y la experiencia y el conocimiento que tenía en él al poder enseñarnos todo aquello, ¿no? Era de mente muy abierta, de expresión bastante rebelde, tenía algunas ideas muy contrarias al sistema y eso nos ayudaba a entender sobre todo que estar en desacuerdo, aunque en muchas ocasiones trae caos, pero también es la forma en cómo nosotros nos deshacemos de aquellas cosas que ya vienen a hacer demasiada carga en nuestra mente, en nuestro conocimiento. En uno de los trabajos yo me metí a un basurero. Me metí a un basurero porque estaba indicando que el cigarro hacía mal a las personas. Entonces era un bonito proyecto que había de la implicancia del cigarrillo y el no fumar para tener una vida sana. Entonces entre una de mis fotografías era que termina uno finalmente en un basurero. Y era fotografía de autorretrato. Entonces hice un esfuerzo por subirme a uno de los basureros, ponerme con una cara compungida, como destrozado prácticamente, y a él le gustó. Porque dice, no hay que tener vergüenza, porque la gente obviamente lo rodeaba, miraban a este fotógrafo haciendo unas cosas diferentes. Sin embargo, él decía, no se avergüencen, porque lo que ustedes están haciendo no solo es fotografía, sino arte, y ustedes están comunicando y dando un mensaje. Entonces, eso fue lo importante en el caso de Roberto,
que con las potentes ideas que tenía y de exigirnos creatividad, obligaba prácticamente a los alumnos a exigirse un poco más. Entonces yo creo que ese es el gran aporte de Roberto en el caso de la fotografía. En una de esas ocasiones, cuando yo presenté una imagen, él se quedó mirando y miraba la foto y miraba y dijo, ¿de quién es esto? Y yo levanté mi mano y él me miraba y miraba la foto. Entonces yo ya esperaba lo peor, digamos, ¿no? Porque generalmente uno no podía saber qué estaba en su mente, si era algo que te iba a deshacer o te iba a aplaudir. Entonces ese rato él me preguntó qué es lo que significa esto. Bueno, yo le dije que era una foto artística, poética, ¿no? Y él se quedó callado mirándola y dijo, está muy bien lograda. Eso, bueno, me impresionó mucho, ¿no? Recuerdo de ese primer diplomado que hizo la Universidad Evangélica, que de ahí salieron mis tarjetas personales de presentación, porque nos hizo tomar una fotografía, un autorretrato de cada uno de nosotros y comenzamos a buscar la forma de expresarnos, y una toma bastante inusual que logré en esa durante muchos años fue mi tarjeta de presentación, porque sí marcaba una cosa distinta de la que habían visto con los demás. Hay una fotografía, por ejemplo, que el hecho que él solamente la hubiera observado para mí fue gratificante. Fue una foto que hice de la bandera cruceña en una esquina de la fotografía donde el cielo azul totalmente dominaba, y él la destacó porque decía, tiene un mensaje muy importante. Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz con la pureza de su cielo azul, y solamente la bandera en una esquina como un mensaje profundo. Y el hecho que la hubiera mencionado y la hubiera ponderado en una clase, para mí fue una motivación también. Tomar clases con Roberto fue una experiencia única, enriquecedora. Creo que eran clases a las que todos queríamos llegar, en las que todos queríamos participar. Clases divertidas, clases que hacían un sentido único para poder aprender este maravilloso mundo de la fotografía. Como docente, Roberto Valcárcel fue excelente, tenía una chispa innovadora, era muy creativo y siempre sabía llegar con esa chispa a todos los estudiantes que estábamos pasando el diplomado. Bueno, era un docente bastante exigente. Recuerdo que cuando nos comentaba sobre la digitalización de la fotografía, decía, ahora todas las personas pueden considerarse fotógrafos, pero realmente uno tiene que dar un resultado diferente como fotógrafo, tiene que poder transmitir a las personas las emociones, una visión diferente y no hacer lo que todo el mundo esperaría que uno haga. Él no esperaría que un fotógrafo que sale de su clase haga las fotos predecibles, ¿no? Como él decía, las fotos excesivamente románticas o dulces le hacían mucho ruido y le molestaban. Entonces él esperaba ver realmente algo diferente en el trabajo de sus alumnos. Bueno, recuerdo a un ser muy brillante, con una mente muy lúcida, una genialidad impresionante. Recuerdo que tenía un sentido del humor bastante particular también y una gran sensibilidad por la vida, por el ser humano, por los animales, por lo social también. Realmente una persona que dejaba un impacto muy grande. Yo creo que gracias a él encontré un estilo en la fotografía. Tomo las imágenes bastante nítidas y con ángulos planos amplios y las voy cortando, encuadrando hasta donde logro recibir un mensaje, una motivación de mi sujeto. Yo ya no hago una fotografía casual, sino tiene una intencionalidad. Si yo voy a un lugar, todos pueden estar haciendo un enfoque, sin embargo, si es naturaleza, yo ya estoy seguramente en el pico más alto de un árbol o en la montaña más recóndita, haciendo una fotografía de un mismo lugar
en las cuales todos están rodeándolo. Sin embargo, yo me habré tomado la molestia de haberme trepado, subido y haciendo una foto diferente de un mismo lugar que todo el mundo lo conoce, pero sin embargo que mi foto va a generar sensaciones diferentes. Y de eso se trata la fotografía. De a partir del lente, de la mirada que uno tiene, poder generar estas sensaciones y esta percepción de un lugar, pero desde la mirada de uno. Considero que aprendí a no conformarme con lo estético, con lo claro, con lo obvio, con lo conocido, con lo normativo. Después de pasar las clases con él, mi trabajo pasó de ser algo un poco aburrido a ya esforzarme yo por ver otro tipo de situaciones a la hora de presentar los trabajos, de plantear incluso las fotografías, pensarlas un poco más antes, tratar de encontrar el concepto, tratar de estructurar mejor las cosas, o sea, para poder dar algo diferente, ¿no? Algo que vaya más conmigo y pueda demostrarlo. Considero que me dio muchas herramientas para que yo pueda acercarme más a una fotografía conceptual, poética, a una fotografía que vaya más de la mano con el arte y no solamente una fotografía que es tomar lo que está ahí o parte de la realidad que está ahí, digamos. De Roberto aprendí mucho, aprendí a proponer cosas nuevas, a presentar otredad, a crear, innovar algunas fotografías, ¿no?, en el sentido metafórico. De él aprendí que no hay límites para la creatividad, que uno no debería enmarcarse en nada, debería ser de mente libre. Lamentablemente la vida te va encasillando en ciertas cosas, pero bueno, gracias a él aprendimos a ser libres de mente otra vez y ver que no hay límites para nada, ¿no? Que los límites son impuestos nomás por la sociedad, etc. Lo que aprendí de él es que siempre hay una manera más de hacer las cosas, siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. No solamente he aprendido un poco más de fotografía, he aprendido a apreciar mucho más el arte, a entender mucho más todas las formas artísticas, digamos, ¿no? Desde ver una película, ver las tomas, ver los encuadres, los colores, apreciar mejor un buen edificio, una buena construcción, ver un jardín de otra manera. Me ha dado muchos sentidos, más allá de lo que había ido en principio a buscar, que era aprender a sacar algunas buenas fotos. Más allá de simplemente conceptos, que también los transmitía y eran muy valiosos, yo siento que él me transmitió la curiosidad de buscar siempre algo nuevo, de ver las cosas más allá de la forma en que estaba acostumbrada a verlas. Y en este sentido es algo que realmente es valiosísimo y que me ha transformado profundamente y que ha hecho cambiar el modo en que yo hacía muchas de las cosas en mi vida. Él ha tenido un impacto en mi vida a nivel transversal, no solamente en cuestión de fotografía, sino en todo lo que hago, en el arte, en lo cotidiano. Cada vez que me presento ante un nuevo proyecto, pienso qué de nuevo puedo proponer, qué nueva realidad puedo crear, qué de nuevo puedo aportar a este mundo. Y en muchos sentidos eso es algo que me quedó de sus clases y de todo lo que él nos transmitía.